Bienvenidos una vez más a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy nos toca la clase número 6, donde vamos a estar abordando los temas de reflexión y refracción de ondas planas. Entonces, fíjense, hasta el momento hemos considerado estas ondas moviéndose libremente en el espacio, pero en la vida real lo que sucede es que esas ondas interaccionan con los medios materiales. Nos interesa conocer justamente qué es lo que pasa cuando la onda pasa de un medio al otro. Bueno, hay muchas situaciones que se nos pueden plantear. Vamos a buscarnos dos modelos sencillos para trabajar. Un primer caso, consideremos que la onda incide sobre el segundo medio en forma perpendicular y la otra es cuando la onda incide en el segundo medio con un ángulo. Y la otra cosa que también vamos a considerar dos casos separados es cuando este segundo medio es un conductor perfecto o cuando es un medio lineal simple, el cual puede ser dieléctrico puro o puede tener además también conductividad. En primera instancia, entonces, vamos a considerar el caso del conductor perfecto. Bien, la situación entonces es la siguiente. Tengo una onda plana infinita. Acuérdense que siempre el modelo infinito no es real. Okay. Es una idealización, pero es muy conveniente desde el punto de vista matemático por su simplicidad. Tengo una onda plana infinita y voy a considerar entonces que el segundo medio también es infinito. Tengo una lámina de un material conductor también de tamaño infinito. Y lo que va a suceder es que tengo una onda plana moviéndose y que incide perpendicularmente con este medio. Y como ya sabemos, dentro del conductor perfecto los campos son cero. Muy bien. Entonces, necesitamos un eje de coordenadas, igual que en el caso anterior, ya que lo habíamos visto para el caso de ondas planas. Consideremos un sistema de coordenadas rectangular con el eje de la z alineado con la dirección de propagación de la onda y vamos a colocar el origen de ese sistema de coordenadas en la interfaz entre el medio dieléctrico, ¿verdad? El aire, vamos a decir, y el conductor. Ahí va a estar el plano z igual a 0. Bueno, la solución general en el medio dieléctrico sería la suma de dos exponenciales. ¿Okay? O sea, tengo una onda que se mueve de izquierda a derecha, que estaría definida por E sub 0i por E a la menos j beta z, y además una onda que se mueve en la dirección opuesta, que tendría un valor diferente, E sub 0r por E a la más j beta z, porque eso es lo que me indicaría la diferencia en la dirección de propagación. El campo magnético, como lo habíamos hallado de clases anteriores, sería entonces un valor inicial h sub 0i, que tenemos que hallar cuánto vale, por E a la menos j beta z para la onda progresiva, y otro valor diferente, h sub 0r, por E a la más j beta z para la onda regresiva. Y ahora eso lo pudiésemos definir para el caso del medio dieléctrico, y tomando en cuenta la definición que hemos dado previamente de lo que era la impedancia intrínseca, tendríamos entonces que este valor del campo magnético sería el vector unitario K, producto cruz, con un término debido a la onda incidente, que sería a la onda progresiva, que sería E sub 0i por E a la menos j beta z dividido por la impedancia intrínseca menos, en este caso, E sub 0r por E a la j beta z dividido por eta. Y recuerden que el cambio de signo es debido justamente cuando tomamos las derivadas de estas exponenciales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la frontera entre los dos medios tiene que haber continuidad de los campos eléctricos tangenciales. O sea que el campo eléctrico tangencial del lado de adentro y del lado de afuera tienen que ser iguales. Como del lado de adentro el campo es cero, entonces también tiene que suceder que en la interfaz el campo eléctrico de la onda que viene por aquí, la onda total, mejor dicho, en este medio, también valga cero en la interfaz. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es que para que se cumpla esta condición, ya que z es igual a 0, tendríamos que justamente en ese origen de coordenada el valor E sub 0i
más I sub 0R tiene que ser igual a 0 por la condición de frontera que estoy imponiendo en este caso. Recuerden ustedes que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación y debido a que la incidencia es normal, el campo eléctrico es tangencial, totalmente tangencial en este caso. Ok, entonces, en este caso significaría que estos dos coeficientes tienen que tener la misma magnitud y signo opuesto para que su suma de 0. Es decir, que esta onda progresiva y la onda regresiva deben tener magnitudes iguales pero signo opuesto. Eso nos lleva también a tener que darle unos nombres a esta onda por el efecto físico que estamos teniendo acá. Hemos utilizado el término onda progresiva para la onda que se mueve hacia la interfaz y la onda regresiva la que se aleja de ella. Le vamos a dar ahora a esas mismas ondas nombres diferentes que sean más familiares para nosotros desde el punto de vista práctico. Y lo vamos a denominar onda incidente. A esa onda progresiva la vamos a denominar incidente y la onda regresiva le vamos a dar el nombre de onda reflejada. Y eso está justamente con los índices que yo les puse a estos coeficientes. Entonces, cuando hablo de su 0i, la i significa onda incidente y en el otro de su 0r, la r es por onda reflejada. Bien, entonces nos queda que el campo eléctrico tiene la misma magnitud y signo opuesto que la onda reflejada. Entonces, la onda que llega aquí y la que se devuelve tienen esa condición en lo que se refiere al campo eléctrico. Vamos a ver el caso del campo magnético. En el campo magnético sucede que el campo magnético total en el dieléctrico no es igual a 0. ¿Por qué? Porque resulta que como el segundo medio es conductor, entonces existe la posibilidad de que haya una corriente superficial que permite salvar la diferencia de un medio al otro, es decir, permite salvar la discontinuidad. Entonces, debido a esa corriente superficial, si bien el campo magnético dentro del conductor es 0, en la superficie el campo magnético no es 0. Y tengo una corriente superficial que es lo que establece la diferenciación entre uno y otro. Bueno, el campo magnético en el origen, ¿verdad? En esa interfaz sería nuevamente la suma de la onda incidente más la reflejada y vale K, el vector unitario en la dirección de las z, producto cruz con su 0i dividido por la impedancia intrínseca menos su 0r dividido por la impedancia intrínseca. Y hemos dicho anteriormente que su 0i y su 0r tienen la misma magnitud y signos opuestos, así que este signo menos que tendría el h sub 0r con el otro signo menos que está acá, hacen que el resultado no sea nulo, sino que más bien al contrario sería el doble. ¿Okay? Entonces, la magnitud del campo magnético reflejado va a ser igual a la magnitud del campo magnético incidente, con el mismo signo, en tanto que la magnitud del campo eléctrico y la del campo incidente y la del reflejado, las magnitudes son iguales, pero de signo opuesto. ¿Okay? Eso significará que cuando yo calcule el vector de Poynting, que me indica el flujo de energía, me va a decir, cosa que es físicamente correcto, es que en el primer caso yo tengo el campo eléctrico y el campo magnético que vienen en la dirección hacia la interfaz, y como cambió la dirección del campo eléctrico por un rayo magnético, significará que el vector de Poynting apunta ahora en la dirección opuesta. Así que toda la energía que venía con la onda incidente se devuelve hacia atrás. Esa onda incidente vino de alguna parte del espacio. ¿Okay? No me voy a preocupar mucho en este momento de dónde vino, pero yo tengo una onda incidente. Pero en este caso, la onda reflejada, ¿okay?, es producida por la circulación de esa corriente superficial. ¿Recuerdan ustedes en una clase previa cuando hablábamos justamente de los potenciales y la situación cuando yo tenía fuentes? O en este caso la fuente es esa corriente superficial en la interfaz. Entonces, el origen de la onda reflejada es la corriente que está en la interfaz. Muy bien. Entonces, la onda que incide sobre el conductor perfecto produce una corriente superficial. Esa corriente superficial produce una onda
en dirección opuesta, que es la onda reflejada. Ahora, metamos esto dentro de las ecuaciones anteriores. El campo eléctrico total, que se obtiene de la suma de las dos, va a ser E sub 0i, porque ya hemos visto que lo puedo sacar del factor común, ya que tiene la misma magnitud, ¿verdad? Pero debido al cambio de signo, entonces me va a quedar un término E a la menos J beta Z menos un término E a la más J beta Z. Y la diferencia de esas dos exponenciales ya sabemos que es simplemente una función trigonométrica, en este caso un seno. Así que en el caso de la parte de aire, en la parte dieléctrica, tendríamos que el campo total va a ser un valor E sub 0i, la magnitud, digamos, de referencia en el origen, multiplicado por menos 2j seno de beta z. Es decir, que el valor de la amplitud del campo eléctrico va a cambiar con la posición. Y vamos a tener que en el campo magnético la situación va a ser parecida. El campo magnético total va a ser la suma de dos exponenciales. Antes era una diferencia, va a ser E a la menos J beta Z más E a la más J beta Z, lo cual me produce un coseno. Así que va a suceder que el campo magnético va a ser H sub 0i, el valor de referencia, multiplicado por 2 veces el coseno de beta Z. Esa situación, de nuevo, tenemos que el valor del campo magnético va a cambiar con posición. Pero, por cierto, cambia de manera distinta para el caso del campo eléctrico que para el caso del campo magnético. Muy bien. Entonces, vamos a analizar esos resultados obtenidos. ¿Qué obtenemos acá? Bueno, la primera cosa que tendríamos es a resolver en qué dirección se mueve la onda representada por esas ecuaciones. Bueno, vamos a devolver el cambio de variables, vamos a tomar esos fasores, vamos a multiplicarlo por E a la J omega, tomemos la parte real y al final, como ustedes obtenemos un resultado que estamos observando en pantalla. Observamos entonces que el valor del campo, que hemos llamado S1, en este caso para el medio 1, en función obviamente de 4 dimensiones, va a ser 2 veces por la raíz de 2 por el valor inicial, S sub 0i, por 2j seno de beta z por el seno de omega t más phi sub 0i por el vector unitario t en ese plano, donde está la interfaz. Perdón, el plano donde venía la onda plana desde allá, desde el infinito. Bien, ahora, eso que tengo yo allí no es una onda propagante, porque no me relaciona el tiempo con el espacio de la forma que nosotros hemos visto anteriormente. Fíjense que tengo una función exclusivamente del tiempo, que es la que dice seno omega t más phi sub 0i, y tengo una función exclusivamente de espacio, que es seno de beta z. Pero no hay una vinculación entre las dos de la forma que nosotros teníamos para la onda propagante. Así que esa onda que está allí, podemos decir que no se propaga. Esa onda, esa forma de onda tan particular que tenemos allí, la vamos a denominar onda estacionaria. Estacionaria en el sentido de que no hay movimiento. Hay campos, sí, pero no hay un movimiento efectivo. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos dos ondas en movimiento y el resultado sea una onda que no se mueve? Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Lo que va a ocurrir es que tengo las dos ondas, se interfieren unas con la otra y en algunas situaciones, pues lo único que vamos a tener es almacenamiento de energía local. Vamos a ver que a medida que yo me alejo de la interfaz, el campo eléctrico crece de una manera y el campo magnético crece en la dirección opuesta. La combinación de las dos pues, hace que no haya un flujo neto de energía hacia ningún lado, ni hacia la fuente, ni hacia el espacio. Lo que sucede entonces es que todo lo que llega se devuelve. La combinación de las dos produce algo que se queda allí. ¿Okay? Tengo energía almacenada. Y vamos a ver que en algunos casos esa energía va a estar almacenada más hacia el lado del campo eléctrico y en otras hacia el campo magnético, así que eso lo pudiésemos asimilar a un comportamiento inductivo o capacitivo, bueno, dependiendo del caso, ahí vamos a ver. En la lámina que ustedes tienen en pantalla,
hemos representado justamente esa función. Hemos congelado momentáneamente el tiempo para observar la variación en el espacio. Vean ustedes que la forma de la onda que yo tengo allí, digamos la parte que varía más rápidamente, que sería la parte de tiempo, ¿verdad? Está como especie de modulada. La señal está abrazada, por decirlo de alguna manera, por una envolvente. Y esa señal, vean ustedes que alcanza unos valores máximos e inclusive hay un valor mínimo. La señal llega a un punto donde llega a cero. Entonces lo que va a ocurrir allí es que esa onda estacionaria, lo único que está haciendo es que está almacenando energía en algunas partes, ¿okay? Pero no hay flujo neto de energía en el espacio. ¿Bien? Entonces, diríamos que si lo quisiera ver desde el punto de vista de vector de Poynting, lo que tendría que hacer es agarrar esos campos eléctricos magnéticos, multiplicarlos, tener el vector de Poynting y luego integrar. El resultado que yo voy a tener acá, cuando haga la multiplicación de esto, simplemente me voy a adelantar un poco al resultado, aunque ustedes tienen en pantalla la función completa. El resultado, después de hacer la primera ecuación, vamos a tener que el vector de Poynting va a ser menos 2j seno de beta z por módulo de S0i cuadrado sobre eta 1 por el vector unitario en la dirección de propagación k. Pero el detalle importante, vean ustedes que el argumento, o mejor dicho, el término que está en paréntesis, el coeficiente que tenemos del lado izquierdo, dice menos 2j. Es decir, el vector de Poynting es totalmente imaginario. Y eso significa que no hay flujo de energía neto allí. Lo único que vamos a tener, esa j que está ahí me indica simplemente almacenamiento de energía. No me dice que haya ninguna energía que se quede ni de un lado ni del otro. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros observamos esto, pues ya les dije, hay almacenamiento de energía que en algún caso podemos asimilar a un comportamiento tipo capacitivo, donde hay más energía almacenada en el campo eléctrico que en el campo magnético, o de comportamiento inductivo cuando la situación es a la inversa. Y eso es lo que va a suceder allí. Pues nosotros vamos a tener que, en este caso, como la onda es alterna, hay una parte del ciclo donde la energía está creciendo, se va almacenando y luego en el siguiente semiciclo se devuelve hacia la fuente. Por eso es que no hay energía neta fluyendo. Simplemente hay una energía que va en medio ciclo y en el semiciclo siguiente la misma cantidad se devuelve. Muy bien. Esa relación del campo eléctrico y del campo magnético de esa onda estacionaria, es decir, ahora la suma de las dos componentes, obviamente esa relación también es una impedancia, ya no es la impedancia intrínseca, sino va a ser una impedancia de onda genérica y no va a ser la impedancia intrínseca del medio. ¿Okay? Así que entonces vamos a calcular esa impedancia de onda. Tomemos el valor del campo eléctrico en el medio 1, lo dividimos el valor en el medio 2 y cuando hacemos esa cuenta, finalmente obtengo que esto es igual a la impedancia intrínseca del medio 1 multiplicado por menos j tangente de beta z. Es decir, que esa impedancia que yo estoy observando allí es reactiva pura. No tiene parte real, solamente parte imaginaria. Y además varía con la posición. Y debido a que la función tangente tiene valores positivos y negativos, entonces el comportamiento de esa impedancia que está allí puede corresponder en algún caso a un comportamiento inductivo o un comportamiento capacitivo. Así que entonces vamos ahora a sustituir el valor de la beta, ¿verdad? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de, en lugar de trabajar con z, vamos a cambiar un poquito el sistema de coordenadas, de manera que yo lo que quiera es calcular cuál es la distancia que hay hasta esa frontera, hasta esa interfaz. Entonces vamos a definir una distancia d, que es de la distancia que es de ese punto hasta la frontera, que obviamente va a ser igual a menos la coordenada z de ese punto. Colocando esto en la expresión anterior, tendríamos entonces que la impedancia de esa onda a la distancia d va a ser j por
eta sub 1 por la tangente de beta d. Y si yo expreso la beta en términos de lambda, tendríamos entonces, eso va a ser j por eta 1 por la tangente de 2pi d sobre lambda. Es decir, que dependiendo de la instancia relativa a la interfaz, en este caso relativa desde el punto de vista de longitudes de onda, dependiendo de la distancia a la interfaz, va a cambiar que lo que yo observo de este lado como impedancia puede lucir como un capacitor puro o como una bobina pura. ¿Okay? Así que dependiendo de la distancia tenemos ese comportamiento. Así que en algunas partes eso tendrá un comportamiento inductivo y en otro capacitivo. Eso lo hemos tratado de mostrar justamente en esta gráfica que tenemos en la pantalla. Ahí tenemos, fíjense, tengo la onda estacionaria y he colocado a lo largo de la curva los símbolos de capacitor o de bobina para indicar en esta región se comporta como bobina, en esta región se comporta como capacitor. Y también hay dos puntos extremos que están indicados allí. Fíjense, en el nodo donde hay cancelación total, lo que hemos puesto es un circuito resonante serie. O sea, tengo ahí una condición de resonancia serie. Que significa que la energía almacenada en la parte inductiva es igual a la energía almacenada en la parte capacitiva y entonces al sumar las dos, con su signo obviamente, es decir, para restarla, lo que va a suceder es que el resultado es nulo. Entonces allí la impedancia es cero. Impedancia es cero en ese punto y eso corresponde a una situación de resonancia serie. Por otro lado, tengo el pico de la onda. En ese pico de la onda estacionaria, lo que va a suceder es que también los valores de la energía almacenada en el campo eléctrico y el campo magnético también son iguales y se anulan, pero en este caso el resultado que produce es el equivalente al de un circuito resonante paralelo. Y ese es el dibujo que ustedes tienen allí. Es decir, esa onda estacionaria, dependiendo de la distancia que yo tengo a la interfaz, puede lucir como un condensador, puede lucir como una bobina o puede ser un circuito resonante. Y eso le vamos a dar aplicaciones, obviamente, a lo largo de este curso. Muy bien, entonces, una de las cosas que tenemos aquí, obviamente, es que hay una periodicidad debido a la función tangente. Así que todo eso que yo acabo de mostrar ocurre no en uno, sino en múltiples ciclos. Si tenemos el modelo de la onda plana infinita, obviamente que todo ese efecto igual se replicará hasta el infinito. Bien, en situaciones reales ya sabemos obviamente que esto va a atenuarse, pero en este primer momento basta con tener el concepto de que esta onda que llegó se mezcló con la onda que se refleja y el comportamiento que tiene es un comportamiento reactivo puro. Muy bien. El siguiente caso a considerar es el de la incidencia oblicua. Ya mencionamos el caso de la incidencia perpendicular. Ahora vamos a considerar que esa onda plana infinita incide en forma oblicua en la interfaz entre el aire y el medio conductor. Muy bien, ahí se nos pueden presentar diferentes situaciones que vamos a estudiar ahora. O sea, el campo total obviamente va a ser la suma de la onda incidente, como siempre, por E a la menos J beta Z en el caso anterior, pero ahora resulta que va a tener un cambio, porque ahora, como la onda está incidiendo de manera oblicua, ya no tengo Z, sino que tengo que tomar en cuenta la dirección inclinada que trae la onda. Por tanto, vamos a sustituir esa ecuación previa que teníamos en función de Z por una situación donde tengamos en cuenta estos ángulos. Para esa razón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que en lugar de tener una única beta, tenemos dos betas que corresponden a cada una de las dos ondas. Y la forma de hacerlo, justamente como lo hicimos en la clase previa, es multiplicar el módulo, que es la beta, por el vector unitario en la dirección de propagación. Como las ondas que nosotros vamos a tener aquí van a tener distinta dirección de propagación, vamos a tener dos vectores unitarios y en consecuencia tendremos dos betas vectores diferentes que van a tener el mismo módulo, pero que tienen una dirección distinta. Entonces, cuando vayamos a sumar esto, ¿verdad? Habrá que tomar en cuenta estos vectores
inclinado estos vectores en la dirección de propagación. Y una de las cosas que vamos a tener acá es que también los campos van de alguna manera, van a plantearnos dos situaciones distintas que van a ser importantes para el análisis. La primera situación que vamos a tener es que pudiera suceder que cuando la onda se está moviendo, que tenemos el plano aquí, la onda se está moviendo por aquí. Yo tengo un campo eléctrico y un campo magnético que pueden traer una polarización, en principio cualquiera. Vamos a considerar una situación donde la polarización es tal que el campo eléctrico es paralelo a la interfaz, o sea, que correspondería a la situación de que el campo eléctrico fuera tangente a la interfaz. ¿Okay? La otra situación es que, de nuevo, la onda viene propagándose aquí, pero sería el campo magnético el que sería paralelo a la interfaz. Por tanto, tengo dos problemas que voy a considerar de manera separada. Un problema cuando el campo eléctrico es paralelo a la interfaz y el otro cuando el campo magnético es paralelo a la interfaz. Con esa condición que tengo aquí, más el hecho de que tengo dos vetas distintas, mismo módulo, pero distintos vectores unitarios, entonces vamos a meter esto en las ecuaciones y vamos a ver qué obtenemos de acá. Muy bien, entonces vamos a considerar como siempre el origen de coordenadas en z igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acabo de mencionar que tengo aquí un conductor perfecto. En el conductor perfecto, la condición de frontera me dice que el campo eléctrico tangencial va a ser igual a 0. Así que si yo tengo una condición donde el campo eléctrico sea tangencial totalmente, lo que va a suceder ahí es que ese campo eléctrico de la suma va a ser nulo y vamos a tener un resultado. Pero si es el campo magnético el que es tangencial, ¿verdad? Recordará también de las cosas que hemos mencionado anteriormente, de que ahora el campo puede ser discontinuo, porque a pesar de que dentro del conductor es nulo, afuera no lo es, porque hay una corriente superficial. Entonces, de nuevo, digo que tenemos dos situaciones que considerar. Vamos a ver estas situaciones en la lámina. Aquí en la lámina nosotros hemos considerado precisamente, tengo una vista, digamos, de perfil, donde he considerado la dirección de propagación, la dirección de la z, en la cual venía la normal desde el medio de aire al medio conductor. Vamos a considerar que el medio de aire es el de arriba y el conductor es el de abajo. Okay, lo que va a suceder es que tengo una señal que viene inclinada y que tiene un vector unitario U sub i. Ese U sub i es el vector unitario de la onda incidente y que incide con un cierto ángulo θ sub i respecto de la normal a las dos superficies. Tengo otro segundo vector unitario que corresponde a la onda que sería, digamos, la reflejada, que se llama U sub r y tiene un ángulo θ sub r. Entonces, en función de eso, ahora yo voy a expresar los valores de las betas. Entonces tengo que la beta sub i, que sería el valor de la beta multiplicada por el vector unitario sub i, va a ser a beta, el módulo, por el seno de θ sub i, vector unitario i, más coseno de θ sub i, vector unitario k. Y beta sub r, según el dibujo, va a ser el mismo módulo beta, pero ahora θ sub r por el vector unitario i menos coseno de θ sub r por k, como lo pueden ver en el dibujo. Fíjense que la onda se está propagando, alejándose de la interfaz, por eso es que tiene el signo menos en la componente de la z. ¿Okay? El campo eléctrico sería la suma de esas dos cosas que tengo allí. Y lo que tengo que hacer ahora es aplicar la condición de frontera para ese campo resultante. ¿Okay? Entonces tengo toda esa expresión que ustedes pueden ver en pantalla. Y lo que vamos a hacer es considerar, esto está para cualquier distancia, que está marcada aquí R, vamos a considerar qué es lo que pasa en la frontera. ¿Okay? Bueno, entonces, en este caso, para que el campo eléctrico sea paralelo a la interfaz, en este ejemplo, en esta primera situación que yo voy a estar estudiando, pues el campo eléctrico tendría que tener, en ese dibujo que teníamos antes, tiene que tener la dirección, digamos, del eje de las I.
es decir, saliendo del papel, ¿no? Porque ahí solamente lo que representamos fue el eje de las X y el eje de las Z. El eje de las Y, ¿verdad?, está saliendo de la pantalla. Entonces, esa sería la dirección del campo eléctrico para que fuera tangencial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En todos los puntos en Z igual a 0, el campo eléctrico tangencial debe ser nulo. Y en particular, obviamente, para hacer X igual a 0. En esas condiciones, cuando lo metemos en la ecuación, yo voy a tener que el valor de E sub 0R va a ser igual a menos E sub 0I. ¿Okay? Igual como lo tendríamos en el caso de la incidencia normal. Es decir, el campo eléctrico va a tener la misma magnitud y además tiene signo opuesto. ¿Okay? Fíjense que yo he puesto aquí el E sub 0I vector. Va a ser igual a menos E sub 0I vector. Es decir, van a tener la misma dirección, direcciones opuestas. ¿Okay? Y ambos van a estar sobre el eje de las Y, porque hemos dicho que con esa es la condición para que el campo sea paralelo a la interfaz. ¿Okay? Bueno, esos son los campos individuales. Su suma también va a tener la misma dirección. O sea que el campo S1, que es la suma de estas dos cantidades individuales, también va a tener la dirección de las Y. ¿Okay? Va a estar en la dirección del vector unitario J. Metamos esto dentro de la expresión y voy a tener una expresión más larga. La voy a leer simplemente para tener, digamos, la referencia. Tengo que el campo S1 en función de X y de Z, porque ya no varía con las Y, va a ser el valor inicial, E sub 0I, por E a la menos J beta X por seno de zeta sub I más Z coseno de zeta sub I, menos E a la menos J betas X seno de zeta sub I menos Z coseno de zeta, seno de zeta sub R, menos Z coseno de zeta sub R, vector unitario J. Tomen en cuenta ese cambio de signo que aparece allí, porque lo teníamos antes en los vectores unitarios. ¿Okay? El cambio de signo, en un caso de más z, pasa a menos z, y es porque la onda se acerca a la interfaz o se aleja. Muy bien, ahora, como eso se tiene que cumplir para cualquier punto a lo largo del eje de las X, en particular para X igual a 0 y también para Z igual a 0, pues entonces debemos tener que 0 allí en la interfaz debería ser igual a todo el término que quedaría después de hacer la Z igual a 0. Nos quedaría simplemente E a la menos J beta X seno de zeta sub I menos E a la menos J beta X seno de zeta sub R. Y eso se tiene que cumplir para todos los puntos. Así que entonces, incluyendo para el caso de cuando X igual a 0, pues significaría que se tiene que cumplir para cualquier valor. Significaría que los senos de los ángulos tienen que ser iguales y en consecuencia los ángulos tienen que ser iguales. ¿Okay? Sustituimos esto dentro de la expresión original y ahora voy a tener algo interesante. El valor del campo eléctrico en el medio 1, en función de X y de Z, por supuesto, va a ser el valor inicial, eso es 0i, por una exponencial de la forma E a la menos JX por beta de seno de zeta sub I, que multiplica a menos 2J seno de Z beta coseno de zeta sub I por J. Vamos a interpretar qué significa eso. La primera cosa que tenemos, la exponencial, me dice que esa onda está en movimiento, a diferencia de lo que habíamos visto hace rato, cuando la onda chocaba normalmente o perpendicularmente con la interfaz. Ahora tengo un término de propagación. Acuérdense que aquello me decían que la onda resultante no se propagaba, se quedaba ahí. Ahora tengo un término de propagación. Tengo E a la menos JX beta seno de zeta sub I. Me dice que la onda tiene una propagación a lo largo del eje de las X. Pero además el término de la derecha tiene un comportamiento estacionario. ¿Okay? La onda del lado derecho es una estacionaria, me dice que esto varía en función del seno de Z por beta coseno de zeta sub I. Así que esa resultante tiene
la siguiente situación. Primero que todo, hubo un cambio en la dirección de propagación de la onda. No solamente que tiene una onda incidente que produce una onda reflejada en esta dirección, sino que además la suma de las dos produce una onda que se mueve en la dirección de las X, es decir, que se mueve paralelamente a la interfaz. Eso es interesante verlo acá. La resultante se mueve paralelamente a la interfaz. Pero cuando yo me alejo de la interfaz tengo un comportamiento estacionario, es decir, que lo que está en el término de la derecha significa entonces que habrá máximos y mínimos y habrá un comportamiento de alguna manera reactivo, donde nosotros tendremos también zonas donde tenemos comportamiento capacitivo o inductivo, dependiendo de la distancia que tengamos a la interfaz. Pero interesante, esta onda se propaga a lo largo de, paralelamente a la interfaz acá. ¿Okay? La otra cosa, obviamente, que la constante de fase ahora cambió. Ya no es simplemente el valor de beta, sino que ahora esa beta efectiva con la cual se está moviendo la onda se obtiene multiplicar el valor anterior de beta ahora por el seno del ángulo de incidencia. Y obviamente con las consecuencias para la parte estacionaria. ¿Okay? Bueno, de nuevo, tomemos entonces la beta, la multiplicamos por los cosenos directores de los vectores de dirección, los vectores U, y entonces tendremos que al hacer la multiplicación vamos a tener las dos componentes de la beta, que podemos denominar beta sub X y beta sub Z en este caso, es decir, que había una beta asociada a la propagación en la dirección del eje de las X y había otra beta que tendría que ver, digamos, con la propagación en la dirección de la Z. Por tanto, entonces la expresión anterior la podemos resumir en última instancia en que el campo eléctrico total en el medio 1 va a ser igual al valor inicial por la exponencial que indica propagación, que sería E a la menos JX beta sub X, porque la propagación es a lo largo del eje de las X, multiplicado por la estacionaria, que sería menos 2J seno de Z por beta sub Z. Muy bien. Si ahora nosotros ya tenemos el campo eléctrico, tomemos el campo magnético, bueno, la forma usual, tenemos que tomar el rotor del campo eléctrico, igualarlo a J omega H y despejar a H de ahí. Después de hacer todas las cuentas, vamos a encontrarnos que el campo magnético, con la fórmula que ustedes tienen en pantalla, tiene dos componentes. Una en la dirección perpendicular al eje de la X y otra perpendicular al eje de la Z. ¿Okay? Por el producto externo que está indicado allí. Así que entonces, al hacer las cuentas, encontraríamos a su vez que estas componentes, la dirección que es perpendicular al eje de las X, que quedaría en esta expresión, pues estaría en la dirección de la Z, ¿okay? Porque el campo eléctrico tiene dirección del eje de las Y, perdón, sí, el eje del eje Y, la dirección de propagación que nosotros tendríamos allí, que vendría dada por ese vector unitario Y, porque hemos dicho que se va a propagar en la dirección del eje de las X, así que entonces lo que va a suceder es que esa componente del campo magnético está apuntando en la dirección del eje de la Z. Pero la segunda componente que tenemos aquí, que es perpendicular al eje de la Z y perpendicular al eje de la Y, va a estar en la dirección de las X. Es decir, que esa segunda componente, ¿verdad?, está en la dirección de propagación. Es decir, el campo magnético tiene una componente transversal, que sería la primera que ustedes ven en la expresión, y una componente longitudinal, que es el segundo término de esa expresión. Por tanto, a diferencia del campo eléctrico que está en el eje de las Y todo el tiempo, así que es perpendicular a la dirección de propagación, que ahora es a lo largo del eje de las X, el campo eléctrico es perpendicular a esto y en consecuencia es transversal, ¿verdad? En tanto que el campo magnético ya no es transversal, tiene además una componente transversal que sería la primera de los sumandos que tenemos allí, tenemos una componente longitudinal.
Entonces eso va a ser importante acá porque es un comportamiento que no habíamos observado antes cuando observábamos la onda propagándose en el espacio libre. Ahora, esta solución tiene una forma distinta. Le vamos a dar el nombre a esto de modo transversal eléctrico. Le vamos a poner el nombre o la letra TE y lo vamos a diferenciar del caso previo que denominamos la onda transversal electromagnética TEM, porque el campo eléctrico y el campo magnético son transversales ambos en el caso TEM. Ahora resulta que el campo eléctrico es transversal, pero el campo magnético no lo es. Y por eso es que le damos un nombre distinto a esta onda. Y tiene propiedades distintas de la onda TEM. De hecho, va a ser importante para nosotros poder definir ahora cómo vamos a trabajar con las impedancias en este caso. Como veremos más adelante, siempre cuando hablamos de impedancia, de alguna forma queremos asociarla con la transmisión de energía. Entonces, lo que va a suceder es que la componente longitudinal del campo magnético no me va a aportar para la transmisión de energía, sino solamente las componentes transversales. Así que entonces, cuando hablemos de impedancia acá, va a ser una impedancia transversal. ¿Okay? Porque lo que me interesa es relacionar las componentes transversales de campo y no las componentes longitudinales. Así que entonces vamos a definir una impedancia de onda entre las componentes transversales, ¿verdad? Como el cociente de omega mu sobre beta sub x. Y eso al final termina siendo la impedancia intrínseca dividida por el seno del ángulo de incidencia. Es decir, que la impedancia ZH que tenemos acá, es impedancia transversal, depende también del ángulo de incidencia. Bueno, entonces, como hemos dicho anteriormente, el campo eléctrico es transversal todo el tiempo, pero el campo magnético tiene dos componentes que ya las definimos y no vale la pena volver sobre esto acá. Entonces, ese modo de propagación lo denominamos transverso eléctrico o simplemente modo transversal eléctrico y ya hemos dicho que le íbamos a poner la letra TE para diferenciarnos del modo TEM que teníamos anteriormente. Ok, ya tenemos el valor de la beta. Nos interesaría ahora saber a qué velocidad se mueve esta onda. ¿Cuál es la velocidad de fase en este caso? La velocidad de fase ya hemos visto que la obtendríamos de la relación de la frecuencia angular omega entre el valor de la constante de fase beta, pero en este caso es de la beta sub x, porque la dirección de propagación es en la dirección de las x. Entonces, habrá una velocidad de fase en la dirección de las x que se obtendrá de dividir omega entre beta por seno del ángulo de incidencia, es decir, que eso va a ser igual a la velocidad v a que venían las ondas en el medio libre, dividido por el seno del ángulo de incidencia. La primera cosa que vamos a observar acá, obviamente, es que esto pareciera producir un resultado absurdo, algo que de alguna forma pareciera violar las leyes de la física. Dice que la velocidad de fase es mayor que la velocidad de la luz, porque como el seno es una cantidad menor que la unidad, pero el detalle, lo hemos mencionado en otras ocasiones, la velocidad de fase es una velocidad geométrica, no es una velocidad física y por tanto pudiera ser perfectamente mayor que la velocidad de propagación de la onda simple en el espacio libre. ¿Okay? Esto es una velocidad ficticia a la cual se tendría que mover un observador hipotético para observar una fase constante en la onda. Y esa velocidad no está limitada por la velocidad de la luz. Por tanto, no hay ninguna contradicción acá. Sin embargo, si yo tuviese que la onda estuviera modulada y me interesara la velocidad de grupo, tendría que calcular la derivada de beta respecto de omega para así hallar la velocidad de grupo, la cual sí es una cantidad menor que la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, al hacer la operación de derivación para hallar la velocidad de grupo, pues sí tendríamos entonces que la velocidad de grupo para el caso de la onda t es igual a la velocidad de propagación en el espacio multiplicada en este caso por el seno del ángulo de incidencia. Es decir, que ahora sí tengo una cantidad que está menor que la velocidad en el aire. Entonces la velocidad de grupo va a ser menor que la velocidad de... Ahí no hay ningún problema con
los principios de la relatividad. Muy bien. Si yo quiero hallar el vector de Poynting, en este caso, bueno, igualmente tengo que multiplicar el campo eléctrico por el campo magnético para hallar el vector de Poynting. Entonces, en este caso, después de hacer todas las cuentas, voy a poner simplemente el resultado final. Yo tengo que el vector de Poynting va a tener dos componentes, ¿ya? Esto es igual a 1 sobre ZH, la ZH que hemos mencionado hace un par de láminas, multiplicado por en su 0i al cuadrado, multiplicado por 4 seno cuadrado de beta sub z, z, vector unitario i. Y esa cantidad es una cantidad real. Es decir, eso me indica cuánta energía se está moviendo en la dirección del eje de las X, porque es mi nueva dirección de propagación. Entonces, esa es una cantidad real. Y adicionalmente, tengo un segundo término que dice menos j beta sub z sobre omega mu por el sub 0i cuadrado por 2 seno de 2 beta sub z, z, vector unitario k. Es decir, que esa componente del vector de Poynting no está apuntando en la dirección de propagación, sino está apuntando hacia la pared, está apuntando hacia la interfaz. Entonces, esa energía que yo tengo allí es energía almacenada, porque fíjense que es reactiva. Eso que tenemos ahí, esa componente, esa segunda componente del vector de Poynting, es imaginaria pura. Por tanto, entonces eso corresponde al comportamiento estacionario que hemos descrito anteriormente allí. Entonces, fíjense que el resultado obviamente depende de la distancia z a la interfaz, ¿ok? Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la interfaz, obviamente cambia la cantidad de energía almacenada y también, por supuesto, depende la cantidad de energía que yo transfiero. Esto depende, por supuesto, si yo estoy muy cerca de la interfaz, hay poca energía que yo puedo transmitir. El valor óptimo de energía que yo tendría, obviamente, sería cuando el valor de ese seno valga 1 y estoy a una cierta distancia de la interfaz. ¿Okay? Eso significaría, pues, es muy importante, precisamente, si lo quisiéramos imaginar, un sistema de comunicaciones que ustedes utilizan todos los días. Supongamos entonces que ustedes están recibiendo una señal que viene desde la radio base a su celular. Y entonces, lo que me quiere decir esto es que si ustedes pegan el celular directamente al conductor, ¿okay?, a esta pared conductora, vamos a tener muy poca energía transferida hacia el celular porque estamos con valores de Z cercanos a eso. Entonces, hay una cierta distancia de la pared a la cual se tendría una buena recepción de la señal proveniente de la radio base. Bueno, una vez que ya hemos estudiado ese caso particular que nos llevó al concepto de modo transverso eléctrico, vamos a estudiar el caso complementario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la polarización de la onda de manera que ahora el campo magnético sea paralelo a la interfaz. Y en este caso va a suceder que el campo eléctrico va a tener una componente tangencial, pero adicionalmente una componente longitudinal, una componente en la dirección de propagación. Entonces, este caso es el complementario al anterior. No vamos a entrar aquí en repetir todo el procedimiento, solamente me voy a adelantar a las consecuencias de esto. ¿Okay? Entonces, como decimos, el tratamiento es similar al estudiado anteriormente, con la única situación es que intercambiamos campo eléctrico por campo magnético. La única situación es que en la interfaz, recuerden, el campo magnético, las componentes del campo magnético no se anulan. ¿Okay? El campo magnético es nulo dentro del conductor perfecto, pero en la interfaz no son nulos porque hay una corriente circulante allí que nos permite que la componente del campo magnético pueda ser distinta de cero. Y en el caso del campo eléctrico tiene una componente tangencial y una componente longitudinal. La componente tangencial sí se va a anular en la interfaz, ¿okay? Pues tiene que ser igual dentro del conductor perfecto que afuera, pero todavía existe una componente longitudinal que no es nula. Muy bien, la reducción completa la pueden leer en los apuntes de clase, solamente vamos aquí al resultado. ¿Cuál es el resultado final? Que el campo magnético solamente tiene una componente que tiene dirección J, ¿verdad? Va a ser el campo magnético H sub 1 va a ser
un coeficiente beta dividido por omega mu, por E sub 0i por E a la menos j beta sub x por 2 coseno de beta sub z por j, y en tanto que el campo eléctrico ahora sí tiene dos componentes, una en la dirección del eje de las x, que es la dirección de propagación, y una en la dirección perpendicular, en la dirección de la z, que es E sub 1z. Bien, cuyas expresiones pues están ahí en las láminas, no vale la pena que yo las lea. Pero lo importante para mí es entender qué es lo que tenemos acá. Fíjense, en este caso, al igual que en el caso anterior, tenemos igualmente una condición de propagación, es decir, y la propagación sigue estando, según vemos en las láminas, a lo largo del eje de las X, y además tenemos un comportamiento estacionario, que es el que está indicado en las láminas, en la dirección del eje de la Z. O sea que en este caso es similar conceptualmente al anterior, solo que hemos cambiado los campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Y vamos a encontrar de que ahora es el campo magnético el que se mantiene perpendicular a la dirección de propagación, porque está a lo largo del eje de las Y, ¿okay? Que saliendo de la lámina en el dibujito, en tanto que el campo eléctrico tiene componentes tanto en la dirección de propagación como en la dirección perpendicular a ella, en la dirección de la interfaz. Este modo es distinto del anterior en algunos aspectos y por eso le vamos a dar un nombre diferente. Este modo lo vamos a denominar transverso magnético o transversal magnético y le vamos a dar las letras TM para diferenciarlo del modo TE que habíamos estudiado en detalle en las láminas anteriores. De igual manera, cuando nosotros multiplicamos el campo eléctrico por el campo magnético, vamos a tener el vector de Poynting y al final tenemos una expresión que también tenemos en pantalla, donde veamos que hay dos componentes. Una componente en la dirección del vector unitario y, es decir, a lo largo del eje de la X, y una componente en la dirección del vector unitario K, que es la dirección de la Z. Y así que igualmente el vector de Poynting tiene una componente en la dirección de propagación y una hacia los lados, hacia la interfaz. Y vean ustedes de nuevo, la componente que va en la dirección de propagación es real, en tanto que la componente perpendicular a ello, la que está hacia la interfaz, es imaginaria. Eso responde igualmente al comportamiento estacionario en la dirección transversal y en comportamiento de propagación en la dirección longitudinal. Como ustedes ven, es simplemente las mismas conclusiones, solamente que hemos cambiado algunos términos por otros entre un modo y el siguiente. Muy bien, entonces, para finalizar esta clase que tenemos acá, pues nos hemos centrado mucho en cuál es ese comportamiento de las ondas cuando encuentran un medio material. Y a la larga la situación ha sido que cuando una onda electromagnética incide sobre un medio material, en este caso un conductor perfecto, se produce una onda reflejada, que en un caso será en la misma dirección de la onda incidente, como ocurre cuando la incidencia es perpendicular, o va a ser en un cierto ángulo de salida. ¿Okay? Así que eso, digamos, con esto agotaríamos todo el tema del comportamiento de la onda frente a un reflector ocasionado por un conductor perfecto. En la siguiente clase, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir este conductor perfecto por algo más realista. Vamos a considerar en primera instancia un dieléctrico y luego un medio general, para ver un comportamiento adicional que no se mostró en este caso, que es qué pasa del lado de allá. Hasta ahora solamente nos hemos concentrado en el comportamiento de la onda del lado del aire, del lado de donde viene la onda incidente, ¿okay? Y tenemos una reflexión en el mismo medio, pero en la próxima clase, ¿verdad?, veremos qué pasa del otro lado. Entonces, bueno, con esto podemos dar por terminada la clase de hoy.